Intoxicaciones en base al libro de Medicina Interna de Harrison. La toxicología pues es una subespecialidad tanto de la emergenciología de urgencias. Lo pueden realizar los médicos internistas, los emergenciólogos, los intensivistas, y pues debe ser un centro especializado para atender a pacientes intoxicados, porque el diagnóstico, el abordaje diagnóstico y los antídotos, pues ahí viene un poco la parte detallada del tema de toxicología. Entonces vamos a comenzar con este paciente de 23 años de edad, que no tiene antecedentes de importancia. Según la hermana, refiere aparentemente estar deprimida en los últimos días, pero hoy por la madrugada la encuentran con pérdida del estado de conciencia, es decir, desmayada, cialorrea, con mucha saliva, pérdida de control de esfínteres, y la llevan inmediatamente a urgencias. A su alrededor, en su cuarto, encuentran algunos sobres que al parecer son pesticidas, puede ser como la raticida, que es frecuente en nuestro medio, y también el uso de las pastillas. Lamentablemente, el nombre de la pastilla en este caso no la saben, porque en un paciente que encontramos con intoxicación, saber qué posiblemente pastilla se tomó es muy importante para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. En emergencias llega con Glasgow de 4, es decir, pues casi está en estado de coma. Es el punto más bajo, ¿no? El punto 3 es el más bajo, pero está con 4. Pupilas mióticas, fasciculaciones y muy diaforética. Esto, el estado neurológico, a nosotros nos ayuda mucho para identificar, sobre todo, qué posibles causas o agentes esté involucrado en esta intoxicación. Los signos vitales igual está hipotensa, presión arterial 80-30, cardíaca 38, muy bradicárdica, con estos signos vitales de frecuencia respiratoria de 6, saturación 70, cualquier momento va a ser un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, nosotros debemos manejar inmediatamente. En el tórax lo que llama la atención son las sibilancias y pues evidencia la relajación de esfínteres. Entonces nosotros debemos aprender qué tipo de toxíndrome es. Ese término de toxíndrome es un término que tiene muy poco uso, pero ese es el nombre correcto. ¿Cuál es el manejo inicial en este caso? Describir la fisiopatología de las intoxicaciones frecuentes, porque habíamos dicho la toxicología es un mundo amplio, es una alta especialidad y una subespecialidad, hasta hay maestrías. Entonces imagínense que son 2-3 años. Entonces, acá lo vamos a resumir de la manera más importante para la residencia. ¿Okay? ¿Qué estudios se deben solicitar en sospecha de una intoxicación? Esto es muy importante. Y creo yo la parte más importante y como posible pregunta de examen que nos podrían tratar de pescarnos, un poco difíciles, son los antídotos más importantes en cada intoxicación. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar que las intoxicaciones accidentales e intencionadas o la sobredosis de drogas, hay 3 términos ahí, ¿no?, constituyen una importante fuente de morbilidad y mortalidad y gasto sanitario en todo el mundo. ¿Okay? ¿Qué características o qué intoxicaciones son los más frecuentes? Los fármacos. ¿Cuáles? Esto está en orden. El acetaminofeno, es decir, el paracetamol, aunque creo en nuestro medio no es tan frecuente. Opioides, esto es muy frecuente en los Estados Unidos, ¿okay? El uso de opioides. El gamma hidroxibutirato, las benzodiazepinas, esto creo yo en nuestro medio en Bolivia, esto se lleva dentro de los fármacos, las benzodiazepinas. El etanol también es muy importante y las intoxicaciones por alcohol. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos. Estos son los fármacos más importantes según nuestra bibliografía, pero creo yo en nuestro medio las benzodiazepinas, las intoxicaciones por alcohol y los órganos fosforados, creo yo son las 3 más prevalentes en cuanto a la intoxicación. Obviamente esto dependerá de la región. En la región andina, pues en la parte de Cochabamba y demás, y Santa Cruz, Beni y todo lo demás.
Yo creo que en Pandu, Beni y demás, pues es tan frecuente también las picaduras, ¿no? Entonces ahí también tiene su antídoto. Cuando un paciente intoxicado nos llega a hacer el diagnóstico por qué fue intoxicado, yo creo que es lo exquisito, lo maravilloso acá de la medicina para poder diagnosticarlo. Lo primero, obviamente, que hacemos cuando llega a un paciente intoxicado, lo primero es hacer signos vitales. Vemos el estado neurológico, vemos las pupilas, la temperatura y cómo está la humedad en la piel. Estas variables, ¿no?, que son 5 por lo menos, nos van a ayudar a decir qué tipo de toxíndrome es. Para eso nosotros vamos a hacer una saturación de oxígeno con oximetría de pulso. Hacemos una monitorización cardíaca, un electrocardiograma. Hacemos un acceso venoso, medimos glucosa, esto con un glucómetro STAT en cuanto llegue. Y lo primero que tenemos que hacer, si está con una depresión respiratoria muy importante o con un Glasgow de 4, recordemos que un Glasgow de menos de 8 es indicación de manejo de vía aérea avanzada. Entonces en nuestro caso, pues obviamente tenemos que proteger, hacer una intubación bronquial. Entonces acá protegemos las vías respiratorias para asistencia y evitar la aspiración. Proporcione medidas generales de soporte vital cardíaco si en cuanto nuestro paciente llega a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, una vez nosotros que un paciente tenemos con la conciencia alterada, lo que primero vamos a administrar es tiamina para evitar la encefalopatía por Wernicke. Luego damos 25 gramos de dextrosa, es decir, azúcar, en 50 ml. A no ser que tú tengas un glucómetro a la mano y digas, pues tiene glucemia de 110, entonces no pasa nada. Pero si en el momento no podemos tener, pues administramos dextrosa. Es mejor tenerlo al paciente hiperglucémico a hipoglucémico, porque la hipoglucemia mata al cerebro y deja secuelas, ¿ok? Y si tenemos sospecha por opioides, pues prescribimos o indicamos naloxona. Pero yo creo que esto de la naloxona en un contexto de los americanos. Pero en nuestro medio, pues no es tan frecuente la intoxicación por opioides, a no ser que tenga el antecedente, ¿no? Ahora, el diagnóstico, esto obviamente va a ser importante lo que nos puedan referir los familiares. Aunque la evidencia ha demostrado que pues menos de la mitad aciertan en cuanto al tóxico que se tomó el paciente. El examen físico, pues esto es muy importante para ver cómo lo vamos a manejar al paciente. Porque buscar el antídoto, hasta buscar el antídoto nos pueden tardar 2, 3 horas, 4 horas, un día, una semana. ¿Ok? Pero mientras tanto nosotros tenemos que dar un soporte vital avanzado. Por lo tanto, el examen físico, la fisiología, la depresión fisiológica, esos nos van a mostrar alguna señal por qué tipo de fármaco o tóxico fue intoxicado. Por ejemplo, si un paciente llega con excitación fisiológica, es decir, está taquicárdico, diaforético, con agitación psicomotriz, hipertenso y demás, nosotros lo que debemos sospechar es un síndrome anticolinérgico, un síndrome simpático mimético o alucinógenos centrales o por estados de abstinencia de drogas. ¿Ok? Es decir, un estado hiperdinámico, hipermetabólico, todo lo que es hiper. Mientras que un paciente se encuentra con depresión fisiológica, ¿cómo es eso? Que tenga frecuencia respiratoria menos de 16, que esté con 8, no esté respirando, tenga depresión del estado de conciencia, tenga bradicardia, un estado hipodinámico o hipometabólico, nos harían sospechar en intoxicación por etanol, hipnóticos sedantes, opiáceos y agentes colinérgicos, los simpaticolíticos y alcoholes tóxicos. Mientras que cuando no se combinan ambos síndromes, pues podría darnos la hipoglicemia. A un principio,
la hipoglicemia nos va a dar taquicardia, signos hiperadrenérgicos. Pero cuando a medida que va pasando el tiempo, nos dan signos de hipodinámicos, al igual que los salicilatos, cianidas, inhalantes volátiles y drogas antiarrítmicas. Yo creo que esta tabla se la deben de imprimir o se la deben tomar apuntes y tener muy importante en cuanto a los toxisíndromes. Por ejemplo, un toxíndrome simpático-mimético, esto es entender simplemente la fisiología, ¿no? Es decir, que hay un predominio del sistema nervioso autónomo, el simpático, tanto la adrenalina como la noradrenalina. Ustedes recordemos que tienen receptores específicos que, por ejemplo, actúan en el alfa 1 y en el alfa 2, que son vasoconstrictores. Por lo tanto, en el estado mental lo que vamos a valorar en un síndrome simpático-mimético es la agitación, alucinaciones y paranoia. Entonces, cuando una persona está en alerta, es decir, debe de abrir los ojos, ¿no? Está alerta. Por lo tanto, las pupilas deben entrar en midriasis. ¿Okay? Entonces, en los signos vitales, todo el estado hemodinámico, ¿no? Hipertermia, taquicardia, hipertensión, presión de pulso ensanchada, taquimia, hipernemia, todo lo que tenga que ver. Y otras manifestaciones, ¿no? A consecuencia de la hiperdinamia. Entonces, en un toxíndrome simpático-mimético, los ejemplos de agentes tóxicos vamos a tener la cocaína, las anfetaminas, la efedrina, la pseudoefedrina que vienen los antigripales, la fenilpropanolamina, la teofilina que se usa o que se usaba en el asma y la cafeína. Estas bebidas que teóricamente te mantienen más despierto, etcétera, pues si una persona se intoxica va a tener un síndrome simpático-mimético. ¿Okay? Ahora, los síndromes colinérgicos, los anticolinérgicos, es importante recordar la fisiología. Esto es una sinapsis química. Entonces acá vamos a hacer hincapié en la acetilcolina. Esto es de manera muy simple para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo alguna sustancia que comience a liberar esta acetilcolina de manera deliberada, es decir, rápido, por algo, nos va a crear un síndrome colinérgico, ¿no? Ahora, cuando este acetilcolina porque no se puede liberar o porque existe alguna anormalidad en la liberación de las vesículas presinápticas cargadas con este neurotransmisor, nos van a generar síndromes anticolinérgicos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta acetilcolina en la hendidura sináptica, hay una enzima que es la acetilcolinesterasa, la que destruye esta acetilcolina, porque esta acetilcolina debe de actuar por un tiempo determinado. Si yo tengo, por ejemplo, fármacos o toxinas que me bloquean esta enzima, yo voy a tener mayor acción de esta acetilcolina, ¿no es cierto? Entonces ya veremos qué tipo de síndrome es. Por lo tanto, un síndrome anticolinérgico, porque normalmente, ¿qué hace la acetilcolina? La función del sistema parasimpático en su representante máximo es la acetilcolina. Entonces, lo que hace la acetilcolina es hacer una meiosis. ¿Ok? Recordemos eso. Acetilcolina, meiosis. Sistema parasimpático, acetilcolina, meiosis. Cuando tengo antiacetilcolina o anticolinérgico, voy a hacer lo contrario. Por eso es que acá vamos a tener midriasis. Por lo tanto, lo que va a predominar, la acetilcolina lo que hace es bajar la frecuencia cardíaca, bajar la presión arterial, todo. Pero cuando no tengo esta función de la acetilcolina, va a predominar mi sistema nervioso simpático. Por lo tanto, lo mismo, voy a tener hipertermia, taquicardia, hipertensión, taquimia. Todo estado hipermetabólico siempre se acompaña con la midriasis. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener en otras manifestaciones del síndrome anticolinérgico? Piel enrojecida, membranas mucosas secas, disminución de los ruidos intestinales, retención urinaria,
mioclonía, coriotetosis, comportamiento de picadas, convulsiones. ¿Y quiénes me van a dar un síndrome anticolinérgico? Los antihistamínicos, los antidepresivos tricíclicos, pregunta de examen, la ciclobenzaprina, la orfenadrina, agentes antiparkinsonianos como el piperideno, por ejemplo, ¿no? Hemos visto pacientes que se han intoxicado con biperidenos, antiespasmódicos, las fenotiacidas, la atropina, la escopolamina, los alcaloides de belladona. Y hay un ejemplo, hay una enfermedad que se llama DeWitt de Jimson, que es un síndrome anticolinérgico. Luego tenemos otro toxíndrome, que es un alucinógeno. Obviamente el paciente va a alucinar, va a tener percepciones de despersonalización, sinestesia, agitación. Como es un sistema, un estado hipermetabólico, vamos a tener todo lo que es del sistema nervioso simpático. Aquí predomina el nistagmus y tenemos como ejemplos la fenilciclidina, mescalina, la psilocibina y otros MDAs. Esto ya lo explicamos para entender los síndromes. Ahora, cuando una persona o cuando un paciente deprimimos, es decir, el sistema nervioso simpático con benzodiazepinas o con opioides o con anestésicos, entonces vamos a deprimir el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, va a predominar el sistema nervioso parasimpático y su neurotransmisor representante es la acetilcolina. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es la miosis. Entonces, si un paciente viene con depresión del sistema nervioso central, es decir, no respira bien, ¿no? Tiene frecuencia respiratoria de 6, por ejemplo, se encuentra con miosis, ahí podemos sospechar intoxicación por opioide. ¿Okay? Además, al examen neurológico va a resaltar una hiporreflexia, edema pulmonar y pues obviamente dentro de los medicamentos están todos los opioides que ustedes conozcan. Lo mismo pasa con los sedantes y los hipnóticos, ¿no? A un principio pueden estar en midriasis, que dura muy poco tiempo, pero luego en miosis. ¿Okay? Aquí tenemos las benzodiazepinas, los barbitúricos, el carisoprodol, el meprobamato y demás. Este síndrome colinérgico, ¿okay? En nuestro caso clínico de inicio de esta videoclase se trata de un síndrome colinérgico. ¿Por qué? Porque nuestra paciente tiene cialorrea, lo encontraron con depresión del estado de conciencia, es decir, estaba casi en coma. Estaba con cialorrea, había incontinencia urinaria, ¿okay? Que eso se manifiesta porque hay pérdida de orina y diarrea. Estaba diaforética, tenía algo de sibilancias, tenía algo de fasciculaciones. Y lo que más nos llama la atención a la hemodinamia es que estaba bradicárdica e hipotensa. Por lo tanto, es un síndrome colinérgico. Además, la familia nos refiere que encontraban algunos sustancias insecticidas o para matar ratones, que es como la raticida. Entonces, pues dentro del síndrome colinérgico, obviamente en su principal están las insecticidas, los organofosforados, los carbamatos, la nicotina, la pilocarpina, la fisostigmina. Recuerden que la fisostigmina y el hidrofiono son anticolinesterasas, ¿no? Es decir, que predomina la función de la acetilcolina, el betanecol y la urecolina. Entonces, estos son los que vamos a sospechar en nuestro caso, ¿no? Por el síndrome que tenemos. Ya luego vamos a ver cómo los tratamos. Luego existe otro síndrome serotoninérgico, que estos pacientes tienen un estado hiperdinámico, es decir, midriasis, hipertermia, taquicardia y demás, ¿no? Hiperreflexia y demás. ¿Quiénes tenemos? Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores de recaptación de serotonina, la meperidina y el dextrometorfano. Son síndromes serotoninérgicos. Ahora, yo creo que esas tablas, lo que vimos, es muy importante para encasillar en qué tipo de intoxicaciones, ¿okay? Y una vez buscar
esas sustancias en orina o en sangre para ver qué es y darle un tratamiento, ¿no? Eso es lo ideal. Sin antes que cause lesión irreversible al cerebro, al corazón, al riñón, al hígado, ¿ok? Bueno, después en la bibliografía además encontramos que ante una droga o toxina hay olores que pueden orientarnos a algo. Entonces, esto ustedes lo pueden leer, el PDF que se les deja, lo pueden leer. Voy a hacer hincapié algo lo más frecuente que se ve en los hospitales, o por lo menos en la emergencia. Por ejemplo, tenemos el olor afrutado, que es el olor a acetona, ¿ok? Esto, acetona, lo que les debe sonar es una cetoacidosis, ¿no? Aquí tenemos los agentes involucrados, está el etanol, el alcohol isopropílico, el cloroformo y los salicilatos. Luego también la bibliografía refiere, sobre todo Harrison, que las almendras amargas, que tiene ese olor a almendras amargas, probablemente se trate de intoxicación por cianuro. Al ajo, al arsénico, organofosforados, fósforo, talio y selenio. Un olor que pues en realidad es como un olor específico del naftaleno, ese aroma. Entonces, que no sé cómo podríamos describirlo, es característico, pues obviamente nos va a hacer pensar intoxicación por naftaleno y por paradiclorobenceno. Bueno, el olor a queroseno, pues están los órganos fosforados y el paratión. Un heno recién cortado al fosgeno, huevos podridos al sulfuro de hidrógeno y un olor medio característico al salicilato de metilo, ¿no? Es un aroma tipo al pasto. Luego tenemos otras manifestaciones que se relacionan con drogas y toxinas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nos dé midriasis es todo sistema simpático, ¿ok? Todo. ¿Quiénes me activan? La cocaína, la cafeína, la efedrina, las anfetaminas, los anticolinérgicos, la atropina, la escopolamina, todo lo que tenga que me active mi sistema nervioso simpático genera midriasis. Todo lo que predomina o lo hace predominar al sistema nervioso parasimpático son todos estos. Los opioides, la heroína, la morfina, la hidromorfina, la oxicodona, la hidrocodona, codeína y demás. Ustedes lo pueden leer. Y algo que hay mucha relación con los nistagmus, ese movimiento de los ojos, son los barbitúricos y la carbamazepina. Luego existen otros movimientos inducidos, por ejemplo. Algo que nos da muy frecuentemente temblores y mioclonías son las intoxicaciones por litio, ¿no? Y todo lo que tenga que ver, lo que predomina en el sistema nervioso simpático. La corioatetosis, un movimiento anormal, están los anticolinérgicos. La debilidad y parálisis, la hipocalcemia. Luego tenemos las convulsiones. Paciente que llega con sospecha de intoxicación y que llega con convulsiones, debemos sospechar en intoxicación por propranolol, insecticidas, anestésicos locales, simpático-miméticos y toda una cadena, ¿no? Y luego tenemos algunas alteraciones del estado mental. Obviamente, cuando se deprime el sistema nervioso central, nosotros lo que vamos a sospechar son en todos estos medicamentos. Los anticolinérgicos, antihistamínicos, alcaloides de belladona, fenotiacidas, antidepresivos y todos los medicamentos o las sustancias que lo ven en la pantalla. Luego tenemos la agitación, que predomina el sistema nervioso simpático, la mantadina, simpático-miméticos. Ahora, cuando nosotros vemos a pacientes de color rojo muy enrojecido, esto era pregunta de examen antes, ¿no? Decía, una persona intoxicada que tenga la piel roja y enrojecida es característica de monóxido de carbono, ¿ok? Pero la evidencia ha demostrado que no es tan real, pero esto en los exámenes nos suelen preguntar. Lo que más se ha asociado a una característica rojiza son los agentes anticolinérgicos, los antihistamínicos.
Luego tenemos un color pálido y diaforético, los simpático-miméticos, todo lo que active. Luego un color cianótico es la metahemoglobinemia y la sulfohemoglobinemia y la hipoxemia. Ojo, en la metahemoglobinemia tú puedes tener saturación del 100% y tu paciente todavía referir sensación de falta de aire. Es decir, está cianótico, es decir, le falta oxígeno, pero tú puedes tener saturación al 100%, ahí el tratamiento es otro. ¿Y quién produce la metahemoglobinemia? Varias sustancias. Dentro de ellas está el nitroprusiato de sodio, que lo vamos a ver posteriormente. Luego tenemos la descamación de la piel. Esto es característico de estos dos. Estos no se pueden olvidar. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Estos dos síndromes son muy mortales porque pueden ser desencadenada por medicamentos, por venenos, por alimentos. ¿Okay? Estos pacientes con síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, pues lo que hacen es perder el sistema tegumentario y predisponer a una infección y morirse por sepsis. Luego la hipotermia relacionada con opioides, hipnóticos sedantes. La hipertermia, todo lo que es sistema simpático, los simpático-miméticos. La bradicardia, la hipertensión y taquicardia, todo lo que son los simpático-miméticos. La bradicardia e hipertensión, ojo con esto, son los agonistas alfa-adrenérgicos. La fenilpropanolamina, la fenilefrina y demás medicamentos. Ojo con esto, a un principio los organofosforados, como la raticida y demás, nos pueden dar a un principio hipertensión y bradicardia, pero una vez que se agota tanto la bradicardia, tumba nuestro gasto cardíaco, se genera hipertensión. Luego tenemos la hipotensión con taquicardia, sobre todo los agonistas beta-adrenérgicos. Hipotensión con bradicardia, los bloqueadores beta, sobre todo es clásico ver un paciente que tiene falla cardíaca y de repente se toma 3 pastillas, 3 atenololes o carvedilol y vienen hipotensos y bradicárdicos, ¿no? Entonces en eso instalaremos un marcapaso. Ahora, con relación a la respiración, pues la taquipnea y la hiperventilación, los simpático-miméticos. La bradipnea e hipoventilación, los depresores del sistema nervioso central, como los opioides. La bradicardia y bloqueo auriculoventricular, los bloqueadores beta. La taquicardia supraventricular, todo lo que son los simpático-miméticos. Y la prolongación del QRS-QT. Esto es pregunta de examen. En un contexto de intoxicación, ojo con esto, de intoxicación, que yo realizo, es decir, en un paciente con sospecha que está tomando antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, y que viene por un dolor precordial y le hago y le realizo un electrocardiograma, lo que yo debo buscar es la prolongación del QRS y QT. Entonces, intoxicación más prolongación del QRS en el electrocardiograma es sinónimo o casi sinónimo de intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Entonces, un paciente que viene intoxicado y es sospecho intoxicación por antidepresivos tricíclicos, le realizo un electrocardiograma y lo que puedo encontrar es esto: una prolongación del QRS. Si esto se prolonga aún más, puede llegar a una taquicardia ventricular y a una torsada en puntas. Entonces, este es un paciente de unos 15 años de edad por sobredosis de amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, mostrando una arritmia de complejos anchos. ¿Okay? Entonces, para la amitriptilina, lo que nosotros hacemos, o lo que también el libro de Harrison menciona, es administrar bicarbonato de sodio. Entonces a este paciente le administran bicarbonato de sodio, el límite es el pH en 7.5, algunos libros dicen 7.50, y miren cómo mejora el electrocardiograma. Aquí tenemos otra imagen de UpToDate, donde nos muestran igual un QRS ancho, una taquicardia con QRS ancho,
también en un contexto de intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Bueno, hasta ahí hemos visto la clínica, cómo vienen los pacientes y cómo vamos a sospechar qué fármacos es, básicamente simpático-miméticos, alucinógenos y colinérgicos y anticolinérgicos. Y lo que vamos a hacer es detectar cuál es el tóxico que está en el cuerpo de nuestro paciente. Entonces acá van a salir muchas preguntas de examen para la residencia. Lo primero, que este tóxico podemos detectar en sangre, en plasma, por métodos sofisticados, y en orina. ¿Ok? Entonces, además nos mencionan que la detección toxicológica es rara vez necesaria cuando los pacientes con una ingestión no intencional son asintomáticos o tienen hallazgos clínicos que son consistentemente con el historial médico. Es decir, lo que nos interesa es el contexto clínico. ¿Okay? Por ejemplo, cuando sospechamos intoxicación por paracetamol y salicilatos, pueden tener buen pronóstico, siempre y cuando hagamos un diagnóstico y demos el manejo para esa intoxicación. Estos dos podemos sospechar cuando tenemos una acidosis metabólica persistente con un anion gap elevado. Entonces acá mostramos unas pruebas toxicológicas en orina, por ejemplo para anfetaminas, que en la detección de detectibilidad en orina pueden ser de 2 a 3 días. Y estos medicamentos se detectan en orina. ¿Okay? Lo mismo con la cocaína. Obviamente tienen falsos positivos algunos medicamentos. La marihuana, los opiáceos y la fenilciclidina. Ahora, cuando un paciente tenemos con intoxicación, pues obviamente debe de ir a un centro especializado en toxicología. Entonces acá, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hasta el 2016, estos son los centros de toxicología realmente especializados, donde tienen un diagnóstico, tienen el equipo y tienen su tratamiento. Como ustedes verán, lamentablemente hasta el 2016 no tenemos, Bolivia todavía no contamos con un centro especializado de toxicología. Miren que Argentina tiene varios, Chile tiene uno, Brasil tiene un montón, Estados Unidos ni qué decir, al igual que Europa, pero nosotros creo que junto con Colombia somos los únicos países que no contamos con centros especializados en toxicología. Ahora, un manejo de intoxicación, pues primero es descontaminar, ¿no? Depende de dónde haya sido la contaminación. Si ha sido en piel, pues haremos con agua abundante, el riego salino en exposiciones tópicas, la administración de carbón activado. Yo creo que deberíamos recordar a qué pacientes o a qué tipos de intoxicación se administra carbón activado. ¿Okay? Luego tenemos la descontaminación intestinal. Por ejemplo, ahí tenemos el lavado gástrico, la irrigación intestinal total, la endoscopía, cirugía y dilución y catárticos. Los antídotos es un tema súper importante y posibles preguntas de examen. Y las técnicas mejoradas de eliminación, por ejemplo, con diuresis forzada, captura de iones en orina, hemodiálisis, hemoperfusión, hemofiltración, exsanguinotransfusión. Entonces vamos a comenzar con los antídotos y con esto terminamos. Esto pues es muy importante que lo sepamos porque es posibles preguntas de examen. Pues esto ustedes lo pueden leer. El paracetamol, su antídoto es la acetilcisteína. Obviamente los que hagan emergenciología, medicina interna, terapia intensiva ya aprenderán cuál es la dosis, el tiempo, la farmacocinética, la farmacodinamia de cada medicamento. Luego, el tóxico para iodos y derivados, su antídoto es el almidón, para la digoxina los anticuerpos, para el órgano fosforado, si todavía tiene menos de 1 hora o un tiempo determinado, se administra carbón activado para evitar la absorción. Y luego la atropina. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro paciente vino con frecuencia cardíaca de 36 o 38. Por lo tanto, esa frecuencia cardíaca me va a matar al paciente. Por lo tanto, yo debo de dar atropina. Atropina para mejorar esa frecuencia cardíaca.
Pero no solamente para eso, sino también para mejorar las sibilancias o la broncoconstricción. Para la metahemoglobinemia, el azul de metileno, ¿no? Obviamente, si el paciente no tiene deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque si lo tuviera, estaríamos predisponiendo a una anemia hemolítica. Y si tiene esta deficiencia, está indicada la exsanguinotransfusión. Para antidepresivos tricíclicos, bicarbonato de sodio. Para antipsicóticos, neurolépticos, antieméticos y antihistamínicos, el biperideno. La dapsona y los anestésicos tópicos, sobre todo la benzocaína, la lidocaína y la prilocaína, se han asociado con metahemoglobinemia. Recordemos que las metahemoglobinemia pueden tener saturando al 100% y todavía estar en un contexto de hipoxia, ¿no? Y esto sospechar por estos anestésicos locales. Luego tenemos que la cianosis en presencia de una presión arterial normal o en presencia de sangre, esto es lo que nos va a dar el diagnóstico. La sangre va a estar en color marrón chocolate en el campo de la videocinta a pesar de la oxigenoterapia complementaria. La intoxicación por clonidina, recordemos que la clonidina es un agonista adrenérgico alfa 2, es un derivado bioquímico de la imidazolina, que en principio se usó como descongestivo nasal tópico. Entonces, en pacientes con intoxicación por estas sustancias pueden tener depresión marcada del sistema nervioso central y por lo tanto pues debemos prescribir naloxona intravenosa. ¿Okay? Y la dosis ahí ya las tienen. El síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico, recordemos que lo que va a predominar son las funciones de dichos neurotransmisores. ¿Quiénes me va a producir? Los antihistamínicos. ¿Qué antihistamínico tenemos frecuente? La difenhidramina, que se usa como, por ejemplo, como antialérgico o hipnótico. Luego los antidepresivos tricíclicos, como por ejemplo la amitriptilina, los somníferos como la doxilamina, preparaciones para resfríos que tienen espocolamina o drogas ilegales como la heroína, también generan síndromes anticolinérgicos. Y pues aquí hay algunas claves que nos muestran el libro de Harrison y otros libros, como por ejemplo, el síndrome anticolinérgico es como el paciente rojo como la remolacha, por la vasodilatación. Caliente como una liebre, por la hipertermia anhidrótica. Ciego como el murciélago, porque está hemidriático, ¿no? Loco como un sombrero, el delirio, las alucinaciones. Lleno como un matraz, un músculo detrusor de la vejiga y el esfínter están encerradas, por lo tanto no puede eliminar la orina. Entonces el tratamiento es con fisostigmina. Luego tenemos otro tipo de intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, por anestésicos locales, ¿no? Imagínense que estamos ahí en el cuello queriendo introducir un catéter venoso central y de repente el anestésico, en vez de inyectar al tejido celular subcutáneo o plano muscular, inyecto a la arteria o vena. Entonces una intoxicación por anestésicos locales. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pues las medidas son varias, pero dentro de ellas están los lípidos. Luego tenemos intoxicación por medicamentos, hay carbón activado, el hierro, esto es muy importante, sobre todo en niños que sus pediatras le prescriben sulfato ferroso y de repente se toman 8 o 10 pastillas. Entonces ahí se tratará de intoxicación por hierro. Acá tenemos una fase gastrointestinal, la fase de estabilidad latente o relativa. Ya una vez que pasan las 24 horas llega en choque y acidosis metabólica. Y además genera una hepatotoxicidad que puede llegar a una necrosis hepática, obstrucción intestinal, ¿no? Entonces al final el paciente puede morir. Entonces el tratamiento cuando se sospechan por intoxicación de este hierro, el tratamiento o el antídoto es la deferoxamina. Metales pesados, sobre todo en industrias, en empresas,
Lo mismo con el etanol, el anticolinérgico, anticoagulantes orales, los rodenticidas, los cumarínicos, las benzodiazepinas, ha sido muy preguntado, su antídoto es el flumacenil, el metrotexate y el trimetoprim, la pirimetamina y el metanol son el folinato de calcio, su antídoto. Obviamente para los hipoglucemiantes será dar azúcar y para los beta bloqueantes glucagón. Ahora, dentro de las benzodiazepinas, pues obviamente tenemos al diazepam, al lorazepam, al ventazepam y demás medicamentos. Luego tenemos acá otros tóxicos. Sugiero que se los anoten, por favor. Aquí vamos a hacer hincapié a los opioides, la naloxona, a la heparina. Esto es muy importante porque puede ser que tú tengas un paciente con una TPTA de 90 segundos. Si quieres revertir la heparina, pues darás sulfato de protamina. La dosis ya lo estudiarás. Lo mismo con el Clostridium tetani, sobre todo en las heridas. Ahí se da el toxoide tetánico, que es una dosis, o sea, son varias dosis. Y recordar que el diltiazem y el verapamilo son los más cardiotóxicos en cuanto a la cardiotoxicidad. Luego hay intoxicaciones por demás tóxicos. Vamos a hacer hincapié, por ejemplo, acá las anfetaminas. El tratamiento es el lorazepam y diazepam, sobre todo para contrarrestar el sistema nervioso simpático, los betamiméticos. Luego tenemos acá los insecticidas de los carbamatos, como la atropina y la pralidoxima. Esto es súper importante. Vamos a ver acá, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono. Este monóxido de carbono lo que va a generar. ¿Por qué se genera el dióxido de carbono? Sobre todo, por ejemplo, en épocas frías, cuando tienes una estufa, por ejemplo, que está funcionando mal, o calentadores de queroseno, o parrillas de carbón, estufas, generadores eléctricos de gasolina. Estos indirectamente generan monóxido de carbono. Entonces, ustedes tal vez escucharon que las personas que usan frecuentemente sistemas de calefacción a la mañana siguiente se levantan con cefaleas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se intoxican con monóxido de carbono. El monóxido de carbono lo que hace es unirse con la hemoglobina. Esto genera la carboxihemoglobina. Entonces la carboxihemoglobina, por lo tanto, clínicamente, semiológicamente, nos dan en rojo cereza, en los labios y en la piel. Esto es sospecha por intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, esto es frecuente en la parte cuando hace mucho frío, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues nada más dar oxígeno, ¿ok? Recordemos que el monóxido de carbono se une más fácilmente a la hemoglobina que con el oxígeno. Por lo tanto, nosotros debemos dar oxígeno hiperbárico para tratar de eliminar ese monóxido de carbono. La cocaína. Esta intoxicación no es frecuentemente mucho en nuestro medio, pero pues la cocaína es un estimulante más potente de origen natural. Se aisló por primera vez en la década de los 1880. Se utilizó por primera vez como un anestésico local en la cirugía ocular. En algún momento fue legal en los Estados Unidos y también fue en algún momento el ingrediente principal de la Coca-Cola. Lo que hace esta cocaína es un bloqueo de la reabsorción de minas biogénicas. Recordemos que la dopamina genera felicidad, entonces hace que continúe la dopamina. Estimula los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, por eso genera un estado hiperdinámico. Las propiedades eufóricas de la cocaína derivan de la inhibición de la recaptación de serotonina. Y la adicción a estos efectos también están relacionados con la recaptación de la dopamina. ¿Okay? Entonces ahí es importante para recordar en cuanto a su tratamiento. Si un paciente está con estado hiperdinámico, pues lo que vamos a hacer es bajar ese trastorno hiperdinámico con benzodiazepinas, fentolaminas, nitroglicerina, porque el paciente está hipertenso, damos vasodilatadores o venodilatadores.
Y lo que nos recomiendan es no usar bloqueadores beta. El crack lung es un síndrome de una alveolitis hemorrágica por el uso de cocaína por inhalación. Luego acá tenemos algunos tips, por ejemplo la intoxicación por cianuro. El cianuro lo que hace es cortar la cadena respiratoria en la mitocondria. Es uno de los venenos más letales conocidos por el hombre. Estos cianuros son liberados en incendios de lana, seda, del poliuretano, los poliacrinolitrilos, las resinas de melamina y el caucho sintético. Este cianuro lo que va a hacer es unirse ávidamente al férrico, a un ion férrico, al citocromo oxidasa A3, inhibiendo la cadena respiratoria. Ustedes recuerden que la respiración en realidad se realiza en la célula, específicamente en la mitocondria y dentro de la mitocondria en la cadena respiratoria. Entonces recordemos que la cadena respiratoria está formada por varios complejos. Entonces lo que hace el cianuro es introducirse allí y evitar que la mitocondria pueda utilizar el oxígeno que la necesita para generar ATPs. Por lo tanto, lo que genera es una hipoxia citopática, una hipoxia que en algunos libros también mencionan como una hipoxia funcional o histotóxica. El tratamiento es muy importante, es el tiosulfato sódico, 25%, y la hidroxicobalamina. Esto van a ir a actuar a compensar o a mejorar la cadena respiratoria. La intoxicación por metformina en pacientes diabéticos, el tratamiento es un lavado gastrointestinal, pero la metformina, por ejemplo, se asocia, uno de los efectos adversos y toxicológicos es la acidosis láctica. Entonces esta acidosis láctica la monitorizamos con la gasometría, pero si la gasometría tiene un pH de 7.1 menos, indicación de bicarbonato de sodio. Y si no mejora con esto, hemodiálisis. La intoxicación por metanol y etilenglicol se encuentran en líquidos, en limpiadores de parabrisas, en solventes, limpiadores, combustibles y la terapia con fomopisole. Si el fomopisole no está disponible, se recomienda el tratamiento con etanol, pero de primera elección es el fomopisole, pregunta de examen o posible pregunta de examen. Y si no mejora, hemodiálisis. Entonces, en nuestro caso clínico es una intoxicación por órgano fosforado, ¿no? En la intoxicaciones por estos y carbamatos son potentes inhibidores de la colinesterasa, es decir, de esta enzima. Entonces, si esta enzima la inhiben, va a comenzar a tener predominio la acetilcolina, ¿ok? Entonces, lo que nos va a generar es evidencia del exceso colinérgico. Aquí tenemos un memotécnico. Clínicamente lo que nos genera es salivación, cialorrea, lagrimeo, pérdida de esfínteres, orinar y defecar, un vaciado gástrico rápido. Y en el sistema nervioso autónomo lo que nos generan es las 3 Bs: bradicardia, broncorrea y broncoespasmo. Entonces estos pacientes llegan por falla respiratoria, secundario a una debilidad muscular, una disminución del impulso central, aumento de secreciones y broncoespasmo. Estos componentes nos llevan a una falla respiratoria. Esto es una intoxicación aguda. Existe un síndrome intermedio que ocurre entre las 24 y 96 horas después de la exposición, donde se encuentran con debilidad muscular vulvar, respiratoria y proximal. Y normalmente estas se resuelven de 1 a 3 semanas. Posteriormente tenemos la neuropatía periférica demorada inducidas por agentes organofosforados. Esto puede ocurrir varias semanas después de la exposición. Está involucrada la parte motora y puede resolverse espontáneamente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente cuando tenemos por toxicidad aguda, lo que más nos asusta es la bradicardia, ¿no? Todo el estado hipodinámico en la vía aérea. Por lo tanto, tenemos que utilizar medicamentos que nos restablezcan esta frecuencia cardíaca.
y lo que vamos a usar es la atropina, ¿no? Que nos va a elevar la frecuencia cardíaca. La ausencia de signos anticolinérgicos como taquicardia, midriasis, disminución de ruidos intestinales, piel seca, sugiere intoxicación por órgano fosforados o carbamatos, ¿ok? En ausencia de estos. Solicite una muestra de sangre para medir la actividad de la acetilcolinesterasa en glóbulos rojos para confirmar el diagnóstico. Obviamente, esto en un centro capacitado. El tratamiento de toxicidad aguda, pues es oxígeno, proteger la vía aérea con intubación. Si queremos intubar, debemos evitar el relajante muscular, la succinilcolina. Pregunta de examen para los emergenciólogos, internistas, intensivistas y anestesiólogos. La descontaminación menos de 1 hora, es decir, si el paciente tiene menos de 1 hora, se hace la descontaminación con carbón activado a 1 gramo por kilogramo en niños, en adultos máximo 50 gramos. Se realiza la irrigación dérmica y ocular agresiva si sea necesario, y atropina de 2 a 5 miligramos en bolo IV. Esta dosis escalada cada 3 a 5 minutos hasta que se detengan las secreciones bronquiales y sibilancias. Ojo con esto. ¿Okay? La taquicardia, la midriasis no son contraindicaciones para el uso de atropina. Se usa atropina hasta que no exista sibilancias ni secreciones bronquiales. La inhalación por bromuro de hipratropio con atropina suele ser útil en broncoespasmo, aunque necesitamos más estudios que nos soporten esta indicación. La pralidoxima, ojo, es un reactivador de la colinesterasa, que también está indicada, pero obviamente no todos los hospitales cuentan. Terapia con benzodiazepinas en caso de agitación. El diazepam en caso de también convulsión. Pero está contraindicada, pregunta de examen, de la fenitoína. Eso es pregunta de examen de la residencia. Las intoxicaciones por aspirina no son tan frecuentes, pero las características clínicas y de laboratorio son un estado hiperdinámico, hipermetabólico. Evaluación diagnóstica se le hace detectando el salicilato en plasma o haciendo una gasometría para sospechar una intoxicación por salicilatos. Tratamiento, a nosotros lo que nos interesa es alcalinizar el cuerpo, ¿no? Porque es un ácido, el salicilato nos genera una acidosis y damos bicarbonato de sodio y el límite es un pH de 7,55. No se usa acetosolamida para alcalinizar la orina. Bueno, espero que les haya sido útil en cuanto a las intoxicaciones.